Julio Aguilar, a la pregunta del reportero, ¿cómo fue así que los liberaron? ¿Hubo negociación? Dice Aguilar, o sea, prácticamente la empresa cumplió la exigencia que pedían y ya nos han dejado para ver si nos escapábamos o nos quedábamos ahí. Se está refiriendo al monte. Pregunta, ¿hubo algún momento tiroteos, enfrentamientos? No ha habido nada de eso. ¿Llegaron a divisar a las fuerzas militares que se acercaban? No hemos llegado a ver, tampoco éramos conscientes de que estaban allí. ¿Qué razones dieron ellos para que los liberen? Que la empresa ha cumplido algunas de las exigencias que estaban pidiendo. Eso, claro, no se puede saber en definitiva, y de repente hubo negociación, y si fue así exitosa además, qué bueno que sea así de esa manera. Lo que queríamos es que se supere rápidamente, pero lo que queremos es saber exactamente la verdad para poder afrontar los hechos que deben venir en el futuro inmediato. Vamos a recibir a nuestros invitados, dos congresistas que esta tarde han estado ante las explicaciones del ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, en el Parlamento Nacional. Gilberto Díaz Peralta, presidente de la Comisión de Defensa, exactamente, de las filas de Perú Posible, y Luis González Posada, congresista del Partido Aprista. Recordemos que Óscar Quesada, el presidente de la región Ayacucho, ha hablado de una negociación de la empresa con los captores, y producto de lo cual se habría dado la liberación. Antes, permítanme, de acuerdo, mi productora me recuerda que no olvide el sondeo. Le preguntamos esta noche, ya en otro ámbito que vamos a abordar también, sobre este tema de la Comisión de la Verdad y sus testimonios en video. Queremos preguntarle, los cabecillas de senderistas y emerretistas han pedido perdón a través de un video presentado ayer por la Comisión de la Verdad. ¿Usted cree que es verdadero su arrepentimiento? ¿Le parece que es verdadero? ¿O piensa usted que es una estrategia de ellos? Llámenos con su opinión, llámenos a los teléfonos 423-2840 y 331-0878. Como siempre, gracias por no quedarse indiferente, gracias por participar. Y muy buenas noches a nuestros invitados esta noche. Luis González Posada, de la PLA, y Gilberto Díaz Peralta. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Satisfecho, congresista Díaz Peralta, con la explicación del ministro Loret de Mola? Definitivamente, y más aún con el desenlace en el cual hoy día todos los peruanos debemos sentirnos contentos y, digamos, no estar lamentando en este momento la pérdida de vidas que hubiera sido lamentable para las familias peruanas. ¿Opina usted como el presidente que no hay que preguntar nada, que hay que contentarse con que no haya habido pérdida de vidas humanas y para adelante? No tanto así, la opinión pública tiene todo el derecho a conocer los entretelones del operativo, y motivo de eso el ministro de Defensa hoy día se ha presentado al Pleno del Congreso y ha explicado con lujo de detalles cómo se desarrolló el operativo, y el público en general tiene todo derecho a conocer la verdad de este acontecimiento que felizmente ha culminado en lo que ya todos conocemos. Hay que decir que admitió que se trató de una liberación, no de un rescate, como había dicho el presidente ayer. Sí, hubo un desmentido en ese sentido. Sí, efectivamente, yo creo que al margen de calificar o, digamos, incidir en una palabra mal dicha, el contexto general es lo que más interesa al pueblo peruano. Ajá. ¿Satisfecho el congresista Luis González Posada? Buenas con noches. La presentación del ministro. Buenas noches. Zenaida, yo iría al tema, ¿no? De lo que ha ocurrido y algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido, para después saber no si decir estamos si está o no contento estamos o satisfechos, descontento. ¿no? Sí, primero decirte que esto ha sido un bombazo publicitario Sendero Luminoso. Ese es un hecho concreto y cierto, y lamentable, naturalmente, ¿no? Pero el tema nos ha llevado a varios puntos. El primero, sentir la satisfacción de que 71 ciudadanos estén libres, sanos y a salvo. Yo creo que es una satisfacción que todos compartimos, con la correspondiente felicitación a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, que han actuado como corresponden hacerlo. Pero el tema nos lleva, repito, a una reflexión. Perdóneme, que actuó la Policía Nacional y el Ejército, ¿no tiene usted ninguna duda de eso? Ayer yo tuve a un general en situación de retiro, el general Arciniega, y dijo que parecía improbable que hubiera habido oportunidad, tiempo para armar una operación como correspondía, y que de pronto estaban comenzando y de repente los hechos allí se desencadenaron. No, yo no tengo por qué dudar del ministro de Defensa, ¿no? Ese punto lo conversamos y él me dijo que fue una acción combinada,
tanto de la Policía Nacional como de la Fuerza Armada y concretamente del Ejército. Ajá. Y sus unidades especializadas. Pero yo voy al tema lo siguiente. Después de este bombazo publicitario, esto nos debe llevar a una pregunta. ¿Se encuentra el Estado preparado para hacer frente a la subversión, al terrorismo, a una escala de violencia que puede proyectarse? Bueno, si ha sido capaz de develar un secuestro así como lo ha hecho, y usted admite que sí lo ha hecho el Ejército, debemos entender que está capacitado. Ahí vienen pues los puntos discrepantes, ¿no? Y además yo creo que esto debe servir como una alerta, un campanazo, un sacudón al país y al Estado que está letargado en este tema. Y le digo por lo siguiente. Usted está soslayando la respuesta respecto de cuál es su evaluación de los hechos, porque Omar Quesada, presidente de la región Ayacucho, de las filas del partido aprista, ha dado declaraciones inclusive a medios internacionales diciendo que se ha tratado de una negociación de Techín con los secuestradores. Bueno, eso se esclarecerá, ¿no? Yo difícilmente comprometo una opinión cuando no tengo elementos concretos. Son especulaciones que todo el mundo tiene derecho a hacerlas, naturalmente. Y que podrían haber sido corroboradas por algunos rescatados que han dicho, o algunos plagiados que han dicho que fueron abandonados en un cerro luego que se lanzara un bulto desde un helicóptero. Y otro que dice que ha escuchado decir que cuando cayera ese bulto es que los iban a dejar. Podría ser, digamos podría ser, pero yo lo que no quiero perder de nadie es la perspectiva del problema, ¿no? ¿No le interesan los pormenores, los detalles? El follaje, yo creo que... Pero eso nos prepara, pues, saber la verdad nos prepara para adelante. Los troncos, ¿no? El follaje puede ser, digamos, significativo, pero no es trascendente. Yo lo que voy es lo siguiente. El corazón de la lucha antisubversiva la tienen, aquí en el Perú y en cualquier país del mundo, los servicios de inteligencia. Y esa es mi primera preocupación. Se lo digo por lo siguiente. Primero yo creo, y va una crítica severa pero democrática, este gobierno ha cambiado 5 jefes de servicio de inteligencia en un año, 10 o 11 meses. Es decir, tenemos un jefe de servicio de inteligencia cada 4 meses. Eso es inusual, atípico. Además, alguna gente absolutamente incapacitada para manejar el tema. Pero no lo entiendo, discúlpeme. Ayer el presidente ha dicho que es un éxito absoluto de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Consejo Nacional de Inteligencia. Y usted está haciendo un reclamo. No, permítame. Entonces, pues. ¿está de acuerdo en que...? No, pero yo estoy diciendo que... Yo inicié mi intervención diciendo que sí ha sido un éxito, no lo podemos regatear. ¿Y el Consejo Nacional de Inteligencia también? Una mezquindad realmente en este momento decir que usted se han rescatado a 71 personas con vida y no decir que es un éxito. Claro que es un éxito de la operación. Eso es sin lugar a dudas. Pero la verdad nunca es mezquina. Pero claro, no puede ser mezquina. Además sería una vileza en un tema tan sensible como es el enfrentamiento contra el terrorismo. Entonces está reclamando por el Consejo Nacional de Inteligencia que no funciona. No, yo le digo lo siguiente. El reclamo. Permíteme, ¿no? ¿En qué situación se encuentra el Servicio de Inteligencia? Se encuentra en la siguiente situación, ¿no? Primero, con toda la documentación destruida. No tienen documentación que es fundamental para un trabajo de inteligencia en relación al terrorismo, porque la destruyó Fujimori, lo sabemos. Entonces, hay todo un proceso de recuperación documental. ¿Y 5 jefes ha dicho usted que han 5 jefes. Yo pensé que eran 4. 4 nada más. No, arrancaron con 1, bueno, 4. Bueno, da lo mismo, 5 por 4, 20. 1 cada 5 meses, ¿no? Es que a veces, y eso es demasiado. A veces se identifica Paniagua con Alejandro Toledo, no en ciertos temas. Pero voy al tema, ¿no? Aparte de eso, usted tiene cosas concretas. Por ejemplo, en el año 2000, el servicio contaba con 2.281 efectivos. Hoy día cuenta con 525. Es decir, tiene 75% menos de personal. El año 2000, usted tenía un presupuesto de 45 millones de partidas reservadas que precisamente se utilizan para la lucha antisubversiva, en su gran mayoría. Hoy día tiene 8 millones, es decir, 80% menos. Yo lo que voy... es lo concreto. Hay que potenciar un servicio de inteligencia que está al servicio de la democracia, está al servicio de todos nosotros, pero con personal, con presupuesto, con buenos cuadros, porque si no lo hacemos, el trabajo antisubversivo está perdido de antemano. Ese es un reclamo democrático, es una crítica sana y directa. Permítame que responda el congresista Díaz Peralta. Así de mal está el Consejo Nacional de Inteligencia, que fue aludido por el presidente ayer entre la parte exitosa, ¿no? Bueno, de las instituciones es cierto que el personal operativo que funcionaba con Vladimiro Montesinos era de la cantidad que ha mencionado Lucho, pero esos operativos... agentes operativos estaban dedicados al servicio de otras causas. A seguir a los políticos, a los hombres públicos, a los que hacían oposición al gobierno. En este momento el Consejo Nacional de Inteligencia está en un proceso de recomposición, de recuperar información y estamos seguros,
Y este evento que acabamos de pasar, esta acción que ha tenido éxito, también ha intervenido el Consejo Nacional de Inteligencia. ¿Y por qué ha pasado que han tenido que cambiar 4 jefes? ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, en primer lugar, hubo cuestionamientos al reciente el nombrado como es César Almeida, estuvo anteriormente Rospigliosi. Son cuestiones de decisiones del presidente de la República, pero estamos seguros que con la última designación del almirante Panizo va a tener un trabajo más profesional, más dedicado, como debe ser. ¿Hay una capacidad para la autocrítica en ese sentido? Nos hemos replegado mucho, hemos decidido poner a jefes que no tenían que estar ahí, que seguramente tenían otras habilidades, otras especializaciones, pero no exactamente para el servicio de inteligencia. Las autocríticas son siempre buenas. Las autocríticas siempre son buenas con el espíritu positivo. A lo mejor la designación de Almeida retrasó el trabajo que debería hacerse desde un inicio. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero ahora empecemos, se ha designado una persona profesional que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos y que va a estar única y exclusivamente al servicio del país y no del gobierno. Entonces, que esa es la función fundamental de un servicio de inteligencia. Y usted decía que ayer ha participado de este exitoso rescate o liberación, el Consejo Nacional de Inteligencia. Entonces, tendría usted que decirle al congresista aquí presente, amigo suyo, Lucho, miembro de la Comisión de Defensa, que no tiene por qué preocuparse, que todo está muy bien. No. Lo que dice Lucho es cierto. Hay deficiencias todavía dentro del Consejo Nacional de Inteligencia y ese es su punto de vista, lo cual yo lo comparto. Pero tampoco podemos decir que no existe el Consejo Nacional de Inteligencia, que son dos cosas diferentes. Eso es lo que yo he entendido, el punto de vista. Está haciendo un trabajo ya el Consejo Nacional de Inteligencia. Es que tenemos que entender lo siguiente, mira, Zenaida, para enfrentar la subversión, primero tenemos que tener muy claro que esa es una política de Estado, una política permanente, que debe comprometer a todos los peruanos, con sentido de tiempo y de historia. Si no entendemos esto, evidentemente vamos a tener problemas. Y dentro de ese criterio tiene que accionar muchos sectores. Estoy hablando del corazón de la información, que es un servicio de inteligencia que hoy no se encuentra ni con personal ni con recursos preparados para atender esta situación que es el terrorismo. Pero yo te podría referir a otros sectores que están exactamente en la igual situación. Fuerzas Armadas. En estas últimas horas hemos entrevistado a muchos generales intentando saber qué piensan, qué sienten, por dónde van las cosas difíciles. Y por ejemplo el general Fournier ha dicho que en la época de Valentín Paniagua empezó un problema que se ha ido profundizando para las Fuerzas Armadas y es un recorte de presupuestos que en el gobierno de Valentín Paniagua llegó a 400 millones, luego 200 millones más en el gobierno del presidente Toledo. Absolutamente cierto, y esto tiene un efecto pernicioso, ¿no? Se cuenta con pocos hombres y se encuentra sin recursos y equipos. Por ejemplo, muchas de las bases antisubversivas han sido desactivadas o replegadas. No hay patrullaje, y eso es gravísimo que ocurra, ¿no? O sea, hay un descuido... Entonces estamos en problemas. Yo te digo, hay un descuido que hay que superar. Hay que superar rápidamente dentro de este espíritu de consenso nacional, pensando que es un tema de Estado. Yo te decía, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Inteligencia. Podría ser también DINCOTE. La DINCOTE ha pedido, por ejemplo, entre 10 y 15 millones de soles y unos 60, 80 hombres urgentemente. ¿Para qué? Para apoyar las investigaciones del Poder Judicial, ahora que 2000 y pico de casos han pasado del fuero militar al fuero común, que tienen que ser rejuzgados. No tienen equipos, no tienen recursos, no tienen vehículos y además algunas de sus bases de unidades antiterroristas, por ejemplo las de Huánuco, Tingomaría, ¿no? Están prácticamente desactivadas. La DINCOTE ha tenido un rol fundamental en la captura de Guzmán y en la desarticulación de Sendero Luminoso. Por eso yo te estoy diciendo, por un lado, Fuerzas Armadas debilitadas, pero también ofendidas, hay que decirlo con toda claridad. Acá hay procuradores que han querido colocar a los militares en el cadalso. Acá hay gente que ha querido tener el banquillo de los acusados a la Marina de Guerra. ¿Son intocables? No, no son intocables. Disculpa, no son intocables, pero tampoco las Fuerzas Armadas pueden ser golpeadas dentro de un criterio político. ¿Por qué con ese espíritu de cuerpo? ¿Por qué no un mal militar que tuvo problemas y que tiene que dar respuestas? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Bueno, es que ¿Se están equivocando? ¿La Procuraduría? ¿El sistema anticorrupción? No.
Nadie está tocando el sistema anticorrupción. ¿Eh? Pero son ellos los que han yo no me refiero al sistema anticorrupción. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a los operativos Chavín de Huántar. Estoy refiriendo al tema del frontón, donde a veces se quiere colocar en el banquillo de los afugados a la Marina de Guerra del Perú. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no?, a actuaciones cuestionables del procurador Ronald Gamarra, que entre otras cosas, siendo procurador del Estado, lo que ha manifestado públicamente su desacuerdo con el estado de emergencia. Vamos a finalizar, debemos apurarnos un poquito. Apure, es que permíteme terminar solo una idea, nada más, que yo creo que es importante que la traslade. Poder Judicial. Mira, por decisión de la Corte Interamericana se van a pasar 2000 casos a ser juzgados en el Poder Judicial. Eso es importantísimo en el Estado de Derecho. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No hay recursos. El presidente de la Corte Suprema ha pedido 20 millones de soles, se le ha dado 10. Bueno. Y eso es grave, porque si no se le da el dinero necesario, no van a poder juzgar a los terroristas. De acuerdo, vamos a finalizar. Congresista Díaz Peralta, usted es presidente de la Comisión de Defensa, nada menos. Cambia nuestro panorama con lo ocurrido ayer. Hablábamos de Sendero Luminoso en el pasado, ahora tenemos que hablar en el presente, porque están actuando y quieren seguir creciendo. ¿Qué van a hacer con las Fuerzas Armadas? Desde el Parlamento, ¿se puede hacer algo? Pedir una recomposición presupuestal, mejorar sus recursos, reabrir bases antisubversivas. ¿Qué van a pedir? Zenaida, en el presupuesto de este año, del 2013, incrementaban en 235 millones de soles el presupuesto de la Fuerza Armada. Lo que se quitó el año pasado. Por un lado, sí. Por otro lado, hemos aprobado también en el Congreso de la República, y está en el Acuerdo Nacional, que instalaciones que no sean necesarias para la defensa nacional, las Fuerzas Armadas lo puedan vender, y ese dinero va a ser única y exclusivamente para repotenciar las Fuerzas Armadas. Eso está en el presupuesto, claro. Entonces, ahora la invocación indudablemente es que para el próximo año todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo y incrementar el presupuesto de defensa y del interior, que es indispensable para la seguridad tanto nacional, interna como externa, ¿no? Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo siempre se nos queda cortito. Pues había tantas cosas que conversar. Muchas gracias. Vamos a la pausa rápidamente, volvemos.